Padre amado, mi alma le glorifica, Señor. Aleluya. Mi alma le glorifica, Señor Jesús. Gloria a Dios. Mi En alma el capítulo 4 vamos a leer. Amén. ¿Lo tienen por ahí? Aleluya. Muy bien. Leemos la escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén. para la gloria de Dios. Capítulo 4, libro del profeta Zacarías. Amén. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán. Puede sentarse. Amén. Hay 3 cosas que quiero explicar en esta noche. Sobre todo el dicho que se oye. Número 2, ver algunos ejemplos claros en las Escrituras. Y número 3, lo que Dios utiliza como débil, que es insignificante. En esa parte, el nombre de Dios es glorificado. En este libro de Zacarías aparecen los nombres de Zorobabel y Josué. Eran 2 ministros, principalmente en la época de cuando Israel había sido traído de nuevo a la tierra de Palestina. Después, antes de eso habían estado un tiempo en Babilonia. Pero que Dios había movido a todo el pueblo y lo había regresado a su tierra prometida, que era Palestina. En esa profecía, Dios da diferentes declaraciones en boca de Zacarías y principalmente se dirige al que era líder religioso y civil de ese tiempo, que era Zorobabel. Hay una palabra en el versículo 10, que es a la que nos vamos a referir. Un poco, hace mucho. Yo les decía a los hermanos anoche que hoy estaría explicando un poco, un poquito. Es decir, que lo poco hace lo mucho. Aleluya. Y sobre eso vamos a explicar. Pero ante todo, yo quiero que usted comparta esta frase
que es con respecto a los adverbios. Estaba visualizando en esa señal la cantidad de adverbios que hay en el idioma, y Dios utiliza un adverbio en esta parte de profecía. Dice las pequeñeces. Aleluya. Las pequeñeces. Aleluya. Es decir, lo pequeño, lo poco, lo insignificante. Y yo busqué con respecto, ¿qué es poco? Hay 10 adverbios que son los que están tratando de exponer y de aclarar, de dar una mejor idea de lo que significa poco. Los otros componentes de lo que concierne al adverbio de cantidad es aproximadamente todo, nada, tanto, tan, solamente, solo, casi, algo, más, menos, demasiado, bastante, muy, mucho y por último, poco. Ese es el grupo que compone lo que es la definición del adverbio de cantidad. Y dentro de esa parte es que Dios está dirigiéndose, declarándole una palabra a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Aleluya. Alguien ha dicho que lo poco no puede ser bastante, o que algunos han dicho que lo bastante nunca llega a ser poco. Pero las cosas no todo el tiempo resultan como se dicen. A menudo se oye decir que lo más grande es lo mejor. Y la realidad no es esa. Todos tenemos la mentalidad de buscar las cosas más grandes. Si vamos al supermercado, buscamos el producto más grande, con el mismo precio de las cosas más pequeñas. Pero, ante todo, yo quiero que usted le ponga atención, porque estuve mirando y evaluando otras versiones, además de la versión que nosotros tenemos. Hay 5 versiones más que quiero leerles los versículos, principalmente el versículo 10, cómo puntualizan la palabra pequeñez o poco. Según la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegran viendo a Zorobabel terminar las obras. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. Es decir, que la palabra que no tomaron en serio los pequeños comienzos. Ahora, la versión de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Esta versión es semejante a la que nosotros usamos. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor y recorren toda la tierra. La versión de las Américas no habla directamente de las pequeñeces o de lo poco. Lo omite. Vemos la versión internacional, que es la que se usa cuando se estudia la versión en inglés, la versión internacional. Cuando vean la plomada, siempre el mismo versículo 10, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menos preciaron los días de los modestos comienzos. Vean cuál es la frase que ellos intercambian, la idea cómo varía cuando se habla de poco o pequeñeces. Está la otra versión, que es la última que quiero mencionarle, que es la versión que nosotros usamos, de Reina Valera del año 60. Porque los que menospreciaron
el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Esa es la versión del 60 y es la que comúnmente nosotros utilizamos. Un poco, hácelo mucho. Ese era el mensaje que Dios traía a la nación en ese momento. Ya dije, algunos han dicho que es mejor lo más grande, pero esto no siempre es verdad. No necesariamente sea mejor lo más grande, porque cuando no está dentro de la consideración de Dios lo que hay entre manos, eso no tiene validez, es vano. Dios a veces utiliza cosas pequeñas, muy pequeñas, y a veces utiliza personas que aparentemente insignificantes para exhibir su poder y su gracia, ya sea un artículo o una persona. Dios las utiliza para honrar su nombre. Amén. Aleluya. En algunos casos, cuando hay necesidad, cuando Dios no quiere usar una persona, cuando no es necesario usar un artículo o un asunto, utiliza un animal en completa responsabilidad. Dios utiliza un pez, Dios utiliza un asno, Dios utiliza un gallo, bueno, Dios utiliza cualquier cosa para traer el mensaje al ser humano. Vemos nosotros claros ejemplos, como punto 2, vemos claros ejemplos en Zacarías 4, cuando Dios habla de pequeñeces. Vemos ahí las piedras, 5 piedras insignificantes en mano de David. ¿Cuántas piedras utiliza para derribar al enemigo? Una tan sola, no necesitó las 5, pero él llevó reservas. Pero utilizó una tan sola piedrecita para derribar al enemigo de los hebreos. Dios alentó en las escrituras leídas, Dios dio aliento a Zorobabel, al líder cívico, que terminara lo que había comenzado. Había comenzado el templo. El templo estaba a mitad. Aleluya. ¿Están viendo algo ahí, no? Estamos viendo que hay un templo a medio construcción. Zorobabel y Josué, que eran los llamados para ministrar en ese tiempo, ellos estaban desalentados. Por eso Zacarías viene a decirles que no es con la mano, no es con la fuerza humana, sino que con el poder de Dios que ellos van a construir, porque lo que tenían era muy poco para la construcción. Dios le dice a Zorobabel, aunque la grandeza del templo que ustedes van a construir no tendrá la misma gloria que tuvo la que mantuvo la construcción del que construyó Salomón, del templo que construyó Salomón, sino que le dijo, este va a ser en menor gloria, pero solamente la gloria de Dios se va a estar manifestando sobre ese templo. Ahí había un pequeño grupo desalentado, y al estar ese pequeño grupo, que era un grupo limitado, dirigidos únicamente por 2 personas, ya antes mencionado, Josué y Zorobabel, estos habrían de ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de ese pequeño grupo. Cuando Dios quiere hacer algo, no precisa de la cantidad de personas, sino que precisa de la voluntad de una persona. Como resultado vemos el pequeño grupo de que hizo grandes cosas para Dios. Dios quiere hacer algo y lo hace cuando ve la disposición del pequeño grupo. Aleluya. Aquí tenemos otras ilustraciones bíblicas del principio de que poco es mucho si Dios está ahí. En ese caso,
que ellos veían insignificante lo que tenían e insignificante la obra que ellos estaban haciendo y la capacidad propia que tenían, la veían insignificante. Todo ser humano así ve las cosas, insignificante. Pero cuando eso es puesto a la disposición de Dios, eso se convierte en ¿qué? En mucho. Amén. Aleluya. En mucho. Gloria a Dios. Es allí como nosotros vemos los principios, que lo poco es mucho si Dios está ahí. Según encontramos en el libro de Jueces, capítulo 4, se registra la eficacia de una estaca de madera, una estaca insignificante, una estaca de tienda. Dios utiliza eso para eliminar al enemigo de Dios, al enemigo del pueblo de Dios, al enemigo que estaba incursionando en la propiedad del territorio santo que era Israel. Jueces, capítulo 4, registra la eficacia de una estaca puesta en la mano de una mujer y con un pequeño mazo para poder eliminar al enemigo. Un solo mazazo, una sola estaca y se acabó el enemigo. Aleluya. ¿Qué ocupó Dios? Una estaca y un mazo. Nada más. Fue la manera en que Dios empleó un artículo de madera que aparentemente era trivial para todo Israel, pero en manos de esa mujer, dirigida por Dios, recibe la victoria para Israel. En manos de una mujer. Poderoso es el Señor. Y una estaca y un mazo. Aleluya. Quiere decir que cuando Dios quiere hacer algo, se vale hasta de lo insignificante Amén. para Aleluya. bendecir a la persona Gloria a y Dios. para darnos libertad, hermano, para Aleluya. dar libertad. En los capítulos siguientes, después de, en el capítulo 3, más bien, de ese libro de Jueces, se cuenta la historia de 300 hombres con cántaros y trompetas que lanzaron en desbandada a ejércitos enemigos. Aleluya. Era una multitud sin número de ejércitos que había rodeado a Israel. ¿Y qué pasa? 300 hombres con cántaros de loza, con cántaros de barro y con trompetas Gloria a Dios. Aleluya. con cuernos de carnero, que Gloria era a la Dios. trompeta Aleluya. natural en ese tiempo. Gloria a Jesús. Solo utilizaron una trompeta por cada hombre y un cántaro por cada hombre, y solo sonaron las trompetas y quebraron los cántaros. Ellos no pelearon por nada, sino que únicamente sonaron la trompeta y quebraron el cántaro. Porque Aleluya. esa era la señal que Dios iba a obrar en esa noche. Y Gloria a dice que Dios. todos los enemigos ni preguntaron por dónde es más recto para salir huyendo. Y Dios dio liberación a Israel con la demostración que Él no necesita ni fuerza ni poder para derribar al enemigo. Basta con obedecer las instrucciones que Él ha dado en sus palabras. Aleluya. Si las personas tan siquiera obedecieran las instrucciones que Él ha dado, la victoria la tenemos ya de nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Qué armas nos hablan en el capítulo 15 de ese mismo libro de Jueces? Hay un promedio de 19 a 20 jueces registrados en ese libro, pero quiero mencionarle a uno de todos. En el capítulo 13, mire que eso me llamó la atención. Me llamó tanta la atención. Capítulo 13 del libro de Jueces. Aleluya. Aparece la historia de Sansón hasta el capítulo, paréceme, 17.
por ahí, redondea. Pero en el capítulo 13 aparece la declaración de cómo surge Sansón como juez en Israel. Y Sansón se convierte en el tercer juez de Israel. Aleluya. Oiga, en el 13 juez de Israel. Y está registrado partiendo del capítulo 13 del libro de Jueces. Aleluya. Es el juez número 13. Comienza su historia a registrarse del capítulo 13 del libro de Jueces. Amén. Hasta ahí yo no, pero le encontré algo curioso ahí. Nos habla de la quijada de un asno, Amén. puesta en la mano de este hombre de Dios, dando muerte a 1000 invasores filisteos. Un tan solo hombre con una quijada de asno. Está ahí. Aleluya. Está ahí la quijada. Ya está. Gloria a Dios. No, ahí no está. Una quijada de asno es la que Dios necesita. Bueno, en manos de Sansón. La Aleluya. pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo en mi mano? Gloria a Dios. Si a Sansón se le puso una quijada y a los siervos de Gedeón se le pusieron cántaros y trompeta, si a David se le puso una piedrecita en la mano con su onda, ¿qué entonces Dios nos ha puesto a nosotros en nuestras manos? Gloria a Dios. Aleluya. Ahí nos habla de una quijada de asno puesta en la mano del siervo de Dios, dando muerte a 1000 invasores filisteos. La pregunta era, ¿qué tengo entre manos? Aleluya. ¿Qué necesitó Dios para hacer milagro en la época de Moisés? ¿Qué utilizó Dios en mano de Moisés? Sino una vara. Le bastó Dios utilizar una vara para mostrarle al pueblo que la debilidad en lo que insignifica para las personas, para Dios, es poderoso. Gloria a Se Dios. convierte en algo inigualable, algo incomparable. La pregunta es, Aleluya. ¿qué tengo entre manos? Gloria a Dios. Porque las personas pasan todo el tiempo excusándose, Aleluya. diciendo que la parte que tienen es muy pequeño. Y Aleluya. que eso casi no cuenta mucho en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Nuestra parte en el plan de Dios, algunos piensan que es demasiado pequeña y que mejor lo haga otro. Aleluya. Alguien dijo, yo le cedo mi espacio para que lo haga él. Aleluya. Cuando Dios lo está llamando a este que está cediendo su espacio. Amén. Seremos nosotros a lo que Dios nos ha llamado a un campo que es muy amplio y que nosotros somos en número muy reducido, Aleluya. pero que Dios nos ha llamado, hermano, Gloria a Dios. a cumplir la parte que nos corresponde. No importa si es bastante, es poco, es mucho, no importa en qué medida sea. Lo importante es cumplir con lo que Dios nos ha comisionado a hacer. Aleluya. Una palabra, Amén. 2 palabras, una acción, una contribución, lo que sea, hay que hacerlo en pro del reino de Dios Amén. y evitar toda excusa. Basta ya diciendo que nuestras capacidades son insignificantes. Ay, que yo no puedo cantar. Aleluya. Ay, que yo no puedo predicar. Ay, pastor, no me pase al frente porque yo no puedo predicar. Déjese de eso, que usted lo puede. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ay, hermano, que me agarra nervio. Como dijo el vecino anoche. Ahora en la televisión. Se me olvidó todo lo que iba a decir, dice. Aleluya. Que hasta el nombre de él se me olvidó. Ahora en la televisión.
Cuando lo pasaron a la televisión, a la televisora. Aleluya. Evite ya estar presentando a Dios excusas. Aleluya. Nuestra limitada capacidad y el ilimitado poder de Dios construye lo limitado nuestro. Aleluya. Oiga, hermano, póngase aquí, por favor. Póngase. Aleluya. Vamos a repetir esto porque yo creo que es lo último que voy a decir. Amén. No espere que yo voy a decir más. Dos palabras más y yo termino. Pero repita conmigo esto, a manera de oración. Gloria a Dios. Pero repítalo conmigo, Amén. en un solo tono. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, nuestra limitada capacidad nuestra limitada capacidad y el ilimitado poder tuyo, y el limitado poder tuyo, construyamos, construyamos, por favor, Señor, por favor, Señor, en esta noche en esta noche una fuerza una fuerza irresistible irresistible ante las fuerzas ante la fuerza del enemigo. del enemigo. Una vez más, Señor, Una vez más, Señor, nuestra limitada capacidad nuestra limitada capacidad y tu ilimitado poder, y tu ilimitado poder, oh Dios mío, oh Dios mío, construyamos, construyamos, te suplicamos en esta noche, suplicamos en esta noche una fuerza una fuerza irresistible irresistible ante las fuerzas del mal. ante las fuerzas del mal. Es nuestra oración Es nuestra oración en esta noche, en esta noche. en el nombre de Cristo nuestro En Señor. el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede sentarse un segundo. Amén. Aleluya. En resumen, las cosas pequeñas